Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de Leibniz. Leibniz nació en Leipzig, en Alemania, en 1646 y falleció en 1716. Tuvo una vida relativamente larga y en cuanto a sus obras más importantes, como filósofo racionalista, pueden citarse Discurso de Metafísica de 1686, Monadología de 1714, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que es una réplica a la obra de John Locke, Ensayo de Teodicea de 1710, etcétera. De hecho, su actividad como pensador, como escritor, como filósofo fue realmente prodigiosa. Dejó escritas 200.000 páginas. Escribía a razón de 10 páginas diarias aproximadamente. También dejó 14.500 o 700 cartas aproximadamente, pero cartas dedicadas a veces a científicos de varias páginas, etcétera. Fue, por tanto, un polígrafo universal, un genio universal. Ya también fue una inteligencia precoz. Desde niños de los 5 o 6 años ya aprendió distintas lenguas, el latín, otros idiomas. También, además, se introdujo en la filosofía escolástica ya a muy temprana edad, etcétera. Podemos decir que realmente, en cuanto a su forma de escribir, pues se servía de los conocimientos que adquiría con una lectura voraz de todo lo que caía en sus manos, de todo tipo de escritos, jurídicos, filosóficos, lógicos, matemáticos, físicos, etcétera, etcétera. También se doctoró en Derecho, por supuesto, y en cuanto a su método de escribir, pues era realmente muy original, muy novedoso. Él, por lo que se sabe, y se sabe con seguridad, hacía como una especie de compendios o de resúmenes de sus ideas que se le ocurrían, en unas pocas líneas, en una media cuartilla. Esa media cuartilla luego se convertía en varias cuartillas porque desarrollaba más las ideas, y de esa manera, de unas breves anotaciones que hacía, pues salía a lo mejor un ensayo de 50 páginas, de 100 o de más páginas, etcétera. Era un sistema de escritura por, diríamos, desarrollos sucesivos de lo que ya tenía escrito, por decirlo de alguna manera. Leibniz, en el campo de la teología, era un irenista que buscaba la paz, y para él el mundo tenía un carácter armónico. Sus escritos teológicos intentan encontrar una forma de coincidencia entre las diversas confesiones cristianas. Él quería como una reconciliación entre el protestantismo y el catolicismo, pero eso no lo pudo lograr a pesar de sus repetidos intentos por conseguir esta unificación de las distintas confesiones religiosas. Fue, además, como es evidente, un gran filósofo racionalista, y su método filosófico tiene, por tanto, un carácter que podemos decir que es deductivo o matemático. Además, Leibniz ambicionaba, al igual que Descartes y que Spinoza, una unificación de todas las ciencias que a la vez unificara todas las mentes de alguna manera, por supuesto, partiendo de la diversidad de los pensamientos de cada sujeto, indudablemente, pero sí que hubiera un cierto rigor lógico, un cierto rigor en el desarrollo de la ciencia, etcétera. Y en este sentido, él fue una muestra muy clara de ese interés por todos los conocimientos que existían en su tiempo. Él se interesaba lo mismo por la lógica que por la matemática, por el cálculo infinitesimal, por ejemplo, por la geometría, por el derecho, por las ciencias sociales en general en su tiempo, aunque todavía no existía esta clasificación, que vino posteriormente o se desarrolló posteriormente, etcétera. Ciertamente, cabe decir que el pensamiento leibniziano es profundamente ecléctico. Él buscaba muchas fuentes de conocimiento, leía todo tipo de autores, libros, etcétera, y incorporaba las ideas a su pensamiento que le parecían más coherentes, más racionales, y que estaban de acuerdo con su forma de pensar. Luego él desarrollaba, por supuesto, o desarrolló su propio sistema filosófico. Para Leibniz, las sustancias son múltiples. Diríamos, en esto se opone claramente a Spinoza, al monismo spinozista, materialista, podríamos decir. De hecho, se encontró con Spinoza en 1676 y estuvieron debatiendo sobre algunas cuestiones filosóficas, porque, aunque no compartía el racionalismo spinociano, o diríamos no estaba de acuerdo con algunas partes del mismo, sí tenía un gran respeto por las elaboraciones filosóficas de Spinoza. Ciertamente considera Leibniz que las sustancias son homónadas, son infinitas, pero reina entre ellas una especie de armonía preestablecida. Y se puede decir también
que puesto que las mónadas no son extensión ni materia, ahí se separa claramente de la filosofía cartesiana, Leibniz busca su esencia en los conceptos aristotélicos, sobre todo de entelequia y de forma. Las mónadas, para él, por tanto, o sustancias, son acto, fuerza y alma fundamentalmente. Ciertamente, la doctrina de la mónada anuló la distinción cartesiana entre extensión y pensamiento. Pero hay una cuestión novedosa que elaboró Leibniz en su sistema filosófico, y es que hay percepciones que a su juicio no son conscientes. Esto pues era algo contrario al cartesianismo. Además hay otro punto en que también Leibniz discrepa de Descartes. Por ejemplo, para él, para Leibniz, en los animales ya hay conciencia que está unida a la sensación de lo que se percibe, a la memoria. En cambio, para Descartes, como se sabe, los animales eran meros autómatas, sin conciencia, podríamos decir. Y además, Leibniz insiste en que en el hombre existen la conciencia o la autoconciencia y la razón, por lo que se puede hablar ya de espíritu y de yo, cosa que no sucede con los animales, que no tienen yo ni espíritu, pero sí tienen pues conciencia con sensación y memoria. Por tanto, pues cabe decir que la filosofía racionalista de Leibniz se distingue muy claramente de la cartesiana. Además, él insiste en que hay una multiplicidad infinita en el universo, ya que hay infinitas sustancias simples, y en cuanto al mundo, pues tiene una visión optimista del mundo, porque considera Leibniz que entre todos los mundos posibles Dios elige el mejor. Por tanto, es evidente que para Leibniz este mundo es el mejor de los posibles, de los que Dios podía haber elegido. Por lo tanto, insisto, el optimismo de Leibniz es absoluto. Voltaire, el gran filósofo pues francés, criticó ferozmente este planteamiento leibniziano en su novela Cándido, como es sabido, en la que pues, aparece la cuestión del terremoto de Lisboa de 1755, que causó una gran cantidad de muertes, y entonces Voltaire pues, analiza y reflexiona críticamente sobre estas cuestiones a través de su novela, criticando muy duramente los planteamientos optimistas en relación con Dios y con el mejor mundo en el que supuestamente estamos viviendo, según el racionalismo leibniziano. Además, está claro que para Leibniz Dios es el gran relojero que ha sincronizado todos los movimientos y pensamientos del mundo en una armonía preestablecida. Esto, por supuesto, también es discutible desde un planteamiento, por ejemplo, empirista, o desde un planteamiento ilustrado crítico como el de Voltaire y de otros pensadores de la Ilustración francesa, por ejemplo. Y cabe decir que él también, de acuerdo con su planteamiento metafísico general, de tipo racionalista o de tipo idealista, podríamos decir, afirma la presciencia divina, o sea que Dios, según esta presciencia, sabría cómo se van a comportar los seres humanos, pero les dejaría libertad para comportarse, con lo cual se mantendría la libertad humana, aunque Dios supiera previamente cómo se iba a comportar cada persona, eligiendo pues, un tipo de conductas u otro tipo de conductas. Esto también pues, es una argumentación de tipo a priorístico, metafísico, que puede ser, por supuesto, discutida o que puede ser incluso negada desde un planteamiento lógicamente materialista o incluso empirista. Hay que destacar que Leibniz descubrió el cálculo infinitesimal algo después que Newton, es cierto, pero su notación era más cómoda y más rápida que la de Newton. Esto, bueno, hubo una polémica entre Inglaterra y Alemania por quién había sido el primero en descubrir el cálculo infinitesimal. Está claro que los dos lo descubrieron casi al mismo tiempo, un poco antes Newton, pero diríamos que bueno, pues hubo una discusión entre distintos científicos y sabios, tanto de Inglaterra como de Alemania, por la cuestión, y en la que intervinieron, por supuesto, el propio Leibniz y el propio Newton. Ciertamente, Leibniz también habla en su filosofía de las verdades de razón y las verdades de hecho. Las verdades de razón son las verdades lógicas, matemáticas, y las verdades de hecho son las verdades fácticas de la experiencia, de los hechos, etc. Está claro que desde el racionalismo lo más importante es la razón matemática, geométrica, etcétera, porque es lo que da la medida de la verdad, podríamos decir. Pues en este sentido, esto se entiende perfectamente, que haya hecho esta distinción
entre verdades de razón y de hecho, Leibniz también la hicieron otros filósofos posteriores y también anteriores, etc. Ciertamente, otro de los principios que desarrolló Leibniz es el principio de razón suficiente, que pues es realmente pues, muy válido, tanto en su época, en el siglo XVII y principios del XVIII, como en la época actual. Porque es verdad que hay explicación para todo. Y si no hay explicación, se dice porque no hay explicación, que es una forma de explicar también. Por lo tanto, el principio de razón suficiente quiere decir que hay una serie de causas, de motivos que explican pues, los hechos, los sucesos, los acontecimientos, etcétera, etcétera. Buscamos las causas de lo que sucede en la realidad y esas causas se pueden descubrir, y si no se descubren, pues puede ser por una serie de razones que también son pues, tipos de explicaciones, en definitiva. Por lo tanto, todo sucede por una serie de causas, o por una causa, o por varias, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viendo y escuchando mis vídeos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.